Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad. Esta noche tengo el gusto de acompañarlos como anfitriona para conversar sobre un tema que me encanta y del cual me ayudó y me sigue ayudando cuando se trata de diseño de experiencias turísticas. Y el tema tiene que ver con criterios y acciones que deben analizarse en un territorio al que han definido con vocación ecoturística. Es decir, no todo territorio tiene vocación ecoturística y para eso hay que tener en cuenta unos criterios de evaluación y eso es lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Bueno, desde mi experiencia como parte activa del gremio turístico, he aprendido que hablar de ecoturismo va mucho más allá de disfrutar la naturaleza. Implica planificación, implica que hay que tener claridad sobre los criterios de sostenibilidad, de compromiso con las comunidades locales y sobre todo respeto por los ecosistemas que habitamos y compartimos. Entonces, para organizar mejor este episodio, he querido dividir este encuentro en cuatro momentos especiales. Son cuatro temas que confluyen para entender cómo el ecoturismo debe ser planeado y debe ser sostenible. Estos cuatro temas son los siguientes. Bien, primero quiero hablarles sobre el aprendizaje, la importancia de mi profesión y de muchos profesionales que hemos decidido estudiar turismo. Yo soy administradora de empresas hoteleras y turísticas y cómo es tan importante recibir la información, recibir esta formación. Y bueno, esto me ha servido para también formar a futuros profesionales. He visto lo importante que es quienes trabajamos en turismo, conozcamos muy bien el territorio, sobre todo leerlo y cuidarlo. La academia juega un papel muy importante. No solo nos enseñan a planear rutas, a diseñar experiencias, a conocer todos los protocolos de cómo funcionan administrativamente y operativamente las empresas de tanto de hotelería como de turismo, sino es también empezar a comprender y a conocer los territorios, las comunidades, sobre todo entablar conversación y lograr la empatía con las comunidades en una región como Santander, que cuenta con una riqueza paisajística y cultural y necesitamos de muchos profesionales para poder realmente llevar a este hermoso departamento, y le sumo al tema Norte de Santander también, con un enfoque ético, ambiental y sostenible. Eso es como el primer momento, ¿no? El segundo momento, yo quiero referirme a la importancia de consultar los documentos normativos que cada año el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo va expidiendo, va publicando nuevos estudios, nuevos documentos, y eso nos ayuda mucho para poder entrar como en sintonía de la visión que tiene el gobierno nacional y de esta manera planear mejor las cosas. Porque muchos procesos fracasan porque no se planean y esto se hace, y aparte de eso se le suma que se desconoce el marco legal. Yo he aprendido que antes de diseñar cualquier producto, ruta, sendero, actividad turística, es clave revisar los lineamientos oficiales. El ministerio nos ofrece herramientas muy valiosas: políticas de turismo, de naturaleza, guías para el desarrollo sostenible, manuales para obtener las certificaciones y entre otros documentos. Trabajar en coherencia con estos documentos no solo nos da la legitimidad, sino que también nos permite alinear nuestros proyectos con los objetivos nacionales y de conservación y desarrollo rural. En un tercer momento de esta charla voy a dedicar al estudio. Hay un estudio que en lo personal, cuando lo tuve la oportunidad de conocerlo, dije, por aquí, este estudio es fantástico y es los indicadores de competitividad turística regional. Ayudan un montón esos indicadores. Mi experiencia con estos indicadores realmente son una brújula porque nos permiten ver con claridad dónde estamos y hacia dónde podemos mejorar. Y en nuestro Gran Santander, por ejemplo, cuando analizamos datos, encontramos que la mayor parte de municipios
con gran potencial, pero con muy baja conectividad, o lugares donde necesita mayor formación en calidad del servicio. Bueno, estudiar estos indicadores nos ayuda a tomar decisiones más informadas, priorizar inversiones y entender que la competitividad no solo se mide solo en números de visitantes, sino también hay que medirlo por la sostenibilidad, por la innovación, por la gestión y el bienestar comunitario. Y bueno, y como último momento, ahí sí ya vamos a hablar de una metodología que en mi trabajo, cuando asumo un reto de ejecutar proyectos, pues me faltaba ese componente metodológico que maneja Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ellos han desarrollado una metodología muy completa de cómo ordenar las áreas protegidas de uso público. Y bueno, he participado en algunos espacios y puedo decir que es uno de los mayores aprendizajes que ha sido comprender que el ecoturismo debe planearse con muchísimo cuidado, con la participación e involucrar a la gente del territorio y siempre respetando los límites ecológicos. No se trata de llenar los parques de visitantes y turistas, sino de ofrecer experiencias que realmente eduquen, que inspiren y que ayuden a conservar. Cuando el ecoturismo se hace bien, no solo se protege la biodiversidad, sino también se empodera a las comunidades y de esta forma se fortalece la identidad y se genera un desarrollo local muy bien planeado. Bueno, sin más preámbulo, entonces comencemos. Pero quiero aprovechar en este momento por gracias a usted que me está escuchando. Gracias por acompañarme en este episodio de la Cátedra de la Santanderianidad. Es un gusto contar con su atención e interés en los temas que construyen identidad, territorio y conciencia colectiva. Iniciemos entonces con nuestro primer momento. Cuando pienso en los inicios de mi formación como profesional en turismo, vuelvo mentalmente a las aulas, donde empecé a comprender que el turismo no es solo viajar o guiar visitantes. No, de eso no se trata. Es ante todo un proceso complejo, profundamente ligado al territorio, a sus dinámicas sociales, ambientales y culturales. En estos primeros semestres, mis docentes fueron muy enfáticos en algo que hoy resuena con más fuerza que nunca: la importancia de la planificación y el ordenamiento territorial como base para el desarrollo turístico sostenible. Recuerdo que analizábamos textos importantes. Uno de los que mm, fue el más consultado y que mucho más adelante también lo consulté en mi vida laboral, es el autor Roberto Bouillon, quien señala que todo orden orgánico tiene un límite de crecimiento a partir del cual el sistema debe detenerse si no se quiere entrar en crisis. ¿Y cuánta verdad tiene este hombre? Uno ve tantos destinos colapsados en temporada alta. Ya en estos momentos uno ve las noticias en Europa y ya los residentes de aquellas ciudades turísticas que hay en Europa ya no aguantan más tanto atropello para los residentes. Entonces, y esto llevan ya mucho tiempo. En fin, bueno, esta idea tan sencilla, en apariencia, encierra una gran verdad. Muchas veces se pasa por alto en la práctica. Los territorios como los ecosistemas tienen límites y si no los reconocemos y respetamos el crecimiento turístico para transformarse en degradación, puede convertirse en un conflicto o conflictos hasta que se llega al colapso. Por eso es que cuando se trata de desarrollo turístico en un territorio, hay que asumir el compromiso y de alta responsabilidad, porque ese trabajo hay que hacerlo de forma gradual hasta llegar al límite y de ahí yo no me puedo pasar, pero eso no está ocurriendo en la actualidad.
Bueno, con este proceso académico, donde empecé a entender que no todos los lugares pueden ni deben desarrollarse turísticamente y que incluso aquellos que tienen potencial deben hacerlo con una mirada crítica, planificada y participativa. Establecer si un territorio cuenta o no con vocación ecoturística no es una decisión que se tome a la ligera. Por eso tuve la oportunidad de consultar un documento de los autores Gómez, Amaya y Velázquez, quienes propusieron una metodología para identificar la vocación turística en el destino, en un destino X. Y traigo a cotación 5 aspectos claves, de los cuales son los siguientes. El primero, por ejemplo, es evaluar la percepción de la importancia del turismo en la región. Es fundamental que la comunidad local entienda qué representa el turismo y cómo puede convertirse en una oportunidad real de desarrollo. Si las personas lo perciben como algo ajeno o sin relevancia, difícilmente se generará un proceso sostenible. Y como segundo aspecto está la percepción del valor e importancia de los atractivos y recursos turísticos. Muchas veces quienes habitan un territorio no reconocen el valor de lo que tienen los paisajes, las tradiciones, la biodiversidad. Identificar y valorar estos recursos es el primer paso para protegerlos y potencializarlos. Como un tercer aspecto tenemos la intención de impulsar la actividad turística. No basta con que existan atractivos, debe haber voluntad política, institucional y comunitaria para desarrollar la actividad, con recursos de liderazgo y compromiso. En un cuarto criterio tenemos la actitud de la población frente al turismo y a los turistas. Un destino no es viable si sus habitantes no se sienten cómodos con los visitantes o si perciben el turismo como algo invasivo, que era lo que comentaba, lo que está sucediendo en Europa. Esto ya es insostenible. La hospitalidad, el sentido de pertenencia y la disposición al diálogo son aspectos muy importantes. Y como 5 punto o aspecto a tener en cuenta es la intención de la población a dedicarse al turismo. Finalmente, debe haber personas interesadas en emprender, en capacitarse, en trabajar en el sector. El turismo no se construye sin talento humano. Y este talento humano tiene que ser local, dispuesto a involucrarse. Bueno, con estos 5 criterios, aunque suenan muy sencillos, realmente me han ayudado a comprender qué es esto de la vocación ecoturística, que es un tanto técnico, es un conocimiento técnico, pero cómo lo implementamos desde lo social. Y que el éxito de un proyecto turístico está íntimamente ligado a la apropiación que tenga la comunidad sobre el proceso. Sin esa apropiación, cualquier esfuerzo se convierte en una intervención foránea, sin raíces ni sostenibilidad. Durante mi formación, también tuvimos la oportunidad de estudiar y aplicar el Manual de Asistencia Técnica en Planificación Turística, vigente hasta el momento. Recuerdo que fue una herramienta fundamental para entender las etapas necesarias de un proceso de desarrollo turístico regional. Y aprendimos que la planificación debe ir de la mano con el ordenamiento ambiental del territorio, reconociendo que el turismo y el medio ambiente no son enemigos, sino que son aliados y se gestionan con inteligencia y respeto. Uno de los momentos más enriquecedores fue aprender a elaborar inventarios turísticos, una tarea que, aunque en apariencia técnica tediosa, me enseñó a mirar el territorio con otros ojos. Nos entrenaron para recolectar información con base en formatos definidos y así construir un panorama claro sobre los recursos existentes, como son los atractivos naturales, los culturales, los servicios turísticos, la infraestructura, acceso, entre otros.
Esta metodología nos obligó a ir al campo, trabajo de campo, a dialogar con los actores locales, a escuchar sus historias, sus memorias, sus sueños, porque el inventario no es solo una lista, es casi una radiografía viva del territorio y de su gente. Y allí comprendí que cada territorio tiene su propio ritmo, su propia historia, su propia lógica, que no se trata de replicar modelos ajenos, sino de construir procesos desde lo local, respetando las particularidades del lugar y las voces de quienes lo habitan. Hoy, en el ejercicio profesional, miro hacia atrás y agradezco ese enfoque que me inculcaron desde la academia. Gracias a esa formación puedo analizar críticamente los proyectos turísticos, identificar riesgos, proponer soluciones y sobre todo acompañar procesos con sensibilidad social y ambiental. Sé que la formación en turismo sigue evolucionando y que hoy hay nuevas herramientas, tanto tecnológicas como de diferentes enfoques, metodológicos, ¿no? Pero estoy convencida de que los fundamentos que aprendí siguen siendo valiosos y necesarios, porque la verdadera sostenibilidad no se logra con la moda o con discursos vacíos, sino con planificación, con estructuración, educación y compromiso. Este camino sigo aprendiendo, sigo explorando formas de vincular el conocimiento técnico con el saber local. Sigo creyendo en un turismo que transforma positivamente, pero que también exige responsabilidad. Porque como lo dijo el autor Bouillon, hay límites que no debemos cruzar si no queremos que el sistema entre en crisis. Por eso, cada vez que acompaño a una comunidad, cada vez que asesoro un proyecto, vuelvo a esos 5 criterios propuestos por la metodología de estos personajes anteriores y a las etapas de la planificación que me enseñaron mis profesores. Y lo hago con la certeza de que el turismo bien hecho puede ser una herramienta poderosa para conservar, para educar, para construir un mejor futuro desde y para los territorios. Bueno, en este segundo momento quiero compartir una reflexión y de la importancia sobre conocer la normatividad colombiana cuando se trata de planificación y desarrollo turístico. Un camino que empieza con la Ley 300 de 1996 y que se fortalece con normas más recientes como la Ley 1558 del 2012 y seguidamente con la Ley 2068 del 2020. Y voy a hacer aquí un breve resumen sobre estas 3 leyes para poder entender la dimensión y comprensión de lo que significa planificar y desarrollar turísticamente un territorio. Y bueno, desde la Ley 300, también conocida como la Ley General de Turismo, fue un hito en su momento porque estableció por primera vez un marco legal integral para el sector turístico en Colombia y definió al turismo como una industria esencial para el desarrollo del país e identificó principios como la sostenibilidad, la promoción del empleo, la participación de las comunidades y la protección del patrimonio cultural y natural. Lo que más recuerdo en esta ley es su enfoque y es el tema de la planificación turística como un instrumento fundamental para garantizar el uso racional de los recursos y evitar la improvisación. Imagínense, esto fue hace 1996. Para garantizar el uso racional de los recursos y evitar la improvisación. Y hago esta pausa porque es que en la actualidad se sigue improvisando. No me explico, pero se sigue improvisando. Y bueno, a través de esta norma, el Estado se comprometió a elaborar planes sectoriales de turismo, a ordenar el territorio en función de su vocación turística y a promover el turismo como parte del desarrollo económico regional. Y luego llega la 1558 en el año 2012,
que reforzó el enfoque de la calidad de la prestación de los servicios turísticos y con esta ley buscó modernizar la institucionalidad del sector, fortaleciendo el papel del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y exigiendo más compromiso por parte de los operadores turísticos en temas como formalización, la seguridad y la calidad. Con esta ley introdujo también la importancia de la creación del Registro Nacional de Turismo con mayor rigurosidad y resaltó la importancia de la certificación en sostenibilidad, lo que le dio paso a la profesionalización del sector. Luego llega la Ley 2068 en el año 2020, también es la Ley de Turismo Sostenible, en un marco donde estábamos en un contexto de pandemia. Y bueno, esto marcó un avance decisivo hacia una visión más integradora, verde y resiliente del turismo. Esta ley no solo se adapta a los retos actuales del cambio climático y de la protección del patrimonio, sino que enfatiza el turismo como una herramienta para la construcción económica luego de esta pandemia porque fue la locura total. Me parece especialmente valioso esta ley de la 2068 del 2020 porque habla sobre la sostenibilidad no solo desde lo ambiental, sino también desde lo económico y lo social. Incluye estímulos para la formalización, fomenta la innovación, reconoce la importancia del turismo comunitario y establece lineamientos para la gobernanza local del turismo, algo esencial si queremos que los procesos sean participativos y con enfoque territorial. En ese sentido, uno de los documentos más relevantes en mi ejercicio como profesional fue la construcción de la política del turismo de naturaleza. Fue muy oportuna esta política. Esta fue formulada por el ministerio y este es un documento que brinda una hoja de ruta clara sobre cómo organizar y desarrollar el turismo basado en la riqueza natural del país, respetando la biodiversidad y las comunidades locales. Lo que me llamó o qué contiene esta política de turismo naturaleza con unos productos estrella. ¿Y cuáles son los productos estrella? Esto es casi plantea una gran estructura organizativa en relación a tres productos importantes, y entre ellos está el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural. Cada uno de estos productos tiene productos específicos que corresponden tanto a la demanda del mercado como a las características del territorio. Por ejemplo, dentro del ecoturismo se encuentran actividades como el avistamiento de aves, el avistamiento de ballenas, los senderos interpretativos y los proyectos de recuperación de flora y fauna. Son actividades que requieren no solo planificación técnica, sino también la capacidad de interpretación ambiental y de sensibilidad cultural. El segundo tiene que ver con el turismo de aventura, y aquí se listan algunos subproductos como el buceo, el rafting, el rappel, el torrentismo, la espeleología, el parapente, el trekking de alta montaña, entre otros. En este caso, la planificación también debe incluir la gestión de riesgo, la normatividad en seguridad y protocolos técnicos, ya que muchas de estas actividades se desarrollan en entornos extremos y de alta exigencia física. Bueno, el tercer componente es el de turismo rural. Se incluyen experiencias como el agroturismo, que esto implica visita a fincas con actividades agropecuarias, con recorridos por haciendas, por fincas, por territorios donde hay algunas muestras o actividades relacionadas con la parte agropecuaria. En este tipo de turismo tiene una fuerte carga cultural, porque no solo muestra el entorno rural, sino que permite valorar los saberes tradicionales, las prácticas productivas sostenibles y el arraigo y cultura del campesino. Adicionalmente, aunque no están dentro de esta sombrilla, dentro de estos tres elementos que acabo de nombrar,
También se conocen otros segmentos del mercado muy relevantes y ellos son, está el turismo cultural, está el turismo de bienestar, está muy relacionado con las experiencias de relajación, de conexión mente y cuerpo, incluso de espiritualidad. Bueno, hay diferentes experiencias sobre el tema. Y el último es el turismo científico, como eso tiene que ver con la investigación participativa o el trabajo de campo en biodiversidad. Todos ellos aportan al objetivo común de diversificar la oferta turística sin sacrificar la calidad ni el respeto por el entorno. Después de analizar estas leyes políticas, he podido comprender mejor el punto de vista o conlleva a tener en cuenta cuál es la visión del gobierno nacional en relación a la planificación y desarrollo del turismo. No se trata simplemente de atraer turistas porque sí, o de generar ingresos económicos porque sí, sino de crear condiciones para un turismo más ordenado, con una visión a largo plazo, que sea capaz de integrarse a la dinámica de cada territorio sin desplazar los valores ni alterar sus ecosistemas. Es así que la planificación turística desde esta visión no es un lujo ni una carga burocrática, es una herramienta estratégica que orienta el desarrollo y así evitar los errores del pasado, donde se impulsaron proyectos turísticos que terminaron deteriorando más en el territorio, en algunos casos del país. El gobierno o el Estado, al construir este marco normativo y de política pública, nos está diciendo que hay una manera responsable de hacer turismo y aquí les tenemos las herramientas. Pero ¿y cómo estamos haciendo uso de estas herramientas? Bueno, es la siguiente reflexión. Bueno, para este tercer momento, cuando se trata de trabajar en turismo desde un territorio, es necesario tener los pies bien puestos en el suelo para poder analizar mejor la situación de lo que hay en el entorno. Muchas veces la narrativa se construye desde afuera, no coincide con la realidad local. Se habla mucho de destinos emergentes, de oportunidades para atraer visitantes, de consolidar productos turísticos, pero pocos se detienen a preguntarse con honestidad cuáles son las verdaderas condiciones del municipio para asumir una operación turística. ¿Qué infraestructura hay? ¿Qué capacidades humanas existen? ¿Qué impacto tendría recibir turistas cuando ni siquiera se están prestando los servicios básicos en la población residente? Por eso, en este segmento, en este momento, voy a hablar acerca de un estudio que en lo personal realmente me ayudó un montón, y eso es el estudio de indicadores de competitividad turística regional. Es una herramienta metodológica que conocí tiempo atrás. Es un estudio realizado por Cotelco, que es la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, y la Fundación Universitaria CAFAN, UNICAFAN, a través del Centro de Pensamiento Turístico en Colombia. Más allá de ser un documento técnico, para mí se ha convertido en otra brújula, una brújula de complemento. Es un espejo honesto y necesario que permite ver al turismo desde una mirada crítica, estructurada y profundamente realista. En este estudio cuenta con 8 criterios de evaluación para un total de 104 indicadores, de los cuales no voy a hablar en la noche de hoy, pero que sirven de punto de partida para que los administradores públicos y los actores del sector puedan hacer una autoevaluación seria y profunda sobre las condiciones de competitividad turística en sus territorios. Y aclaro, no se trata de castigar al municipio por sus debilidades, sino de identificar de forma clara por dónde empezar, qué se puede mejorar y cómo hacerlo paso a paso. Lamentablemente, lo que veo con frecuencia es lo contrario. Se improvisa, se crean rutas turísticas sin bases fundamentales, se arman eventos sin infraestructura, se promueven destinos sin un diagnóstico y se venden territorios como productos de moda,
sin que existan las condiciones mínimas para operar de manera responsable. En lugar de aplicar estos indicadores como una guía, muchos ven el turismo como una salida olímpica para atraer recursos y visitantes a cualquier precio. ¿Y cuál es ese precio? Pues el impacto negativo en las comunidades, presión sobre los ecosistemas, desgaste institucional, deterioro ambiental y bueno, entre otros. Por eso este estudio me parece muy valioso, porque aterriza sin rodeos la situación actual del turismo en Colombia y ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia. Y bueno, voy a describir a cada uno de los 8 criterios para tener claridad de lo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el desarrollo turístico en un territorio. Y bueno, viene en primer lugar el criterio ambiental. Y este criterio permite identificar qué tan bien se está gestionando los recursos naturales en un territorio con vocación ecoturística. Se analizan indicadores como la calidad del agua, las áreas naturales disponibles para uso turístico, la biodiversidad, qué especies endémicas existen, cuál es la tasa anual de deforestación, bueno, entre otros. Cuando reviso estos datos en municipios pequeños, lo que más duele es ver que ni siquiera existen planes de manejo ambiental o lineamientos para la operación turística en zonas sensibles. Es como si el medio ambiente estuviera ahí, disponible para usarlo, sin una estrategia clara para conservarlo. Y bueno, el segundo criterio hace referencia al criterio cultural, pero aquí el criterio cultural, desde esta metodología, pues ponen en valor el patrimonio material e inmaterial, desde los inventarios culturales hasta la oferta gastronómica, los eventos tradicionales, pero también nos alerta cuando los municipios promueven festividades sin protocolos y cuando se pierde el enfoque participativo y se cae en la folclorización. Aquí se mide cuántos atractivos culturales están inventariados, cuántos tienen declaratoria de interés cultural y qué tan técnica es la oferta. Turismo cultural no es solo decir tenemos fiestas, es construir productos con identidad, con historia y con respeto por las comunidades. El tercer criterio hace referencia al criterio económico. Este criterio nos permite analizar los impactos económicos del turismo, incluyendo la ocupación hotelera, los ingresos por visitantes, la participación en el PIB. También se consideran los precios del transporte y de los paquetes turísticos y la relación con la tributación. Es decir, todo debe estar medidamente calculable, medir estadísticamente el movimiento de visitantes y turistas que llegan al municipio, pero ese tema estadístico no existe en los municipios, sobre todo en aquellos municipios de quinta y sexta categoría. Estos datos son prácticamente inexistentes, desactualizados, lo que hace difícil establecer líneas base para trabajar, pero aún así, el estudio nos enseña que deberíamos estar midiendo estadísticamente para poder tomar decisiones, porque es que nos da una idea clara de hacia dónde avanzar si así queremos que el turismo realmente contribuya con la economía local. Y bueno, cuarto criterio tenemos la gestión empresarial. Y aquí se mide la dinámica del sector privado, qué tan formalizados están los prestadores de servicios turísticos, cuántos cuentan con certificaciones de calidad y de sostenibilidad, cuántos guías están registrados, cuántos hoteles están categorizados. Es muy frecuente encontrar municipios que promocionan su turismo con fuerza, pero no tienen operadores formales ni servicios certificados. Es decir, se estimula una demanda que no encuentra una oferta preparada. Este criterio, en lo personal, lo uso como punto de partida para fortalecer el tejido empresarial local, acompañando procesos de formalización y de capacitación. Como quinto criterio tenemos la de la estrategia de mercadeo. Si no se tiene lista la oferta, pues la estrategia sí que menos. En este criterio se mide la presencia del territorio en ferias, plataformas digitales, medios virtuales y la relación entre la vocación del territorio y lo que realmente se está promocionando. No existe una estrategia clara de mercadeo y de promoción. Aquí esto casi es como a la buena de Dios. Aquí suele haber una gran desconexión. Se promocionan productos que no existen. Se invierte en campañas sin respaldo técnico o se participa en ferias sin tener paquetes turísticos definidos. La estrategia de mercadeo debe ser coherente con la realidad del territorio y no una vitrina
porque sí, el sexto criterio hace referencia a la gestión como destino turístico, uno de los más importantes sin duda. Se evalúan planes de desarrollo turístico, presupuestos asignados al sector, oficinas técnicas de turismo, producción de formación estadística y hasta seguridad en el territorio. Es lo mínimo que debe haber en los municipios, pero la realidad es otra. Este criterio nos muestra que un destino competitivo necesita una institucionalidad muy fuerte, con una planeación muy clara, con recursos bien gestionados y una estructura técnica que coordine esfuerzos. Y bueno, el siguiente criterio hace referencia a la infraestructura y aquí se mide la disponibilidad y la calidad de los servicios públicos, las vías, la conectividad, el acceso a la salud y hasta la infraestructura aeroportuaria y terrestre. Es común ver municipios que promueven atractivos naturales alejados, pero sin vías pavimentadas, sin acceso a agua potable, ni señal de celular. En estos casos, el turismo termina siendo una carga más cuando debería ser una gran oportunidad para hacer mejoras en el territorio. Y bueno, por último tenemos el criterio que es el criterio social. Este criterio analiza el empleo generado por el turismo, la formalidad laboral, la educación en turismo y el nivel de bilingüismo, la formación técnica y profesional en turismo sigue siendo baja en muchas regiones. Por eso me parece tan importante impulsar procesos de formación local, especialmente en municipios con potencial, pero sin capital humano preparado, pues así es muy difícil. Al final, este estudio, si se dan cuenta, el estudio de competitividad turística regional tiene 104 indicadores. Bueno, y eso es una forma de medir la competitividad del territorio. Es una herramienta increíblemente buena para diagnosticar, para planear y ejecutar procesos turísticos de manera gradual, ordenada y sostenible. Claro, los resultados en muchos municipios no son alentadores, pocos superan hasta el 10% de cumplimiento de estos indicadores, pero tenemos algo con que avanzar. Significa que hay que empezar muy bien, con los pies en la tierra y con una hoja de ruta clara. Por eso insisto que los profesionales en turismo jugamos un papel clave en estos escenarios, en estos territorios. No podemos seguir improvisando. Necesitamos aplicar el conocimiento, promover el uso de estas herramientas y acompañar a los territorios en su proceso de transformación, porque el turismo no se construye con entusiasmo únicamente, se construye con planificación, con datos, con sensibilidad y con visión a largo plazo. Y bueno, ya hemos llegado al último momento, el cuarto momento de este episodio. Me disculpan si es un poco largo, pero aquí he hecho un breve resumen de lo que debe ser la planificación y el desarrollo turístico en un territorio. Que esto no es simplemente alguien llegó con una varita mágica y ya, por arte de magia se está haciendo las cosas. No, esto toma tiempo. Y bueno, en este momento, yo lo que quiero es compartir que tuve la oportunidad de participar en un proceso de formación como profesional en ecoturismo. Nunca imaginé lo valioso que sería comprender a fondo lo que significa planificar un territorio con vocación ecoturística, especialmente cuando se trata de áreas protegidas como lo tiene Parques Naturales de Colombia. Este aprendizaje se consolidó cuando conocí a fondo el documento del Plan de Ordenamiento en Ecoturismo, una herramienta que en lo personal me ayudó un montón a conocer esa visión que tiene Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este documento no solo reúne criterios técnicos, sino que también invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y la responsabilidad de quienes promovemos el turismo. Uno de los mayores aprendizajes que me dejó este proceso fue entender que el ecoturismo no puede desarrollarse de manera improvisada, ni mucho menos masiva. Por norma, el ecoturismo es una actividad turística que solo puede ejecutarse en áreas protegidas declaradas, como parques nacionales, santuarios de flora y fauna, reservas naturales de la sociedad civil. Recuerden que estén declaradas, que estén oficialmente declaradas, si no, no se puede hacer ecoturismo.
deben tener las normas muy claras para poder desarrollar las actividades. No se trata de improvisar. Es decir, no cualquier montaña, cascada o cueva es automáticamente un atractivo ecoturístico. No, hay un proceso técnico, social y normativo que debe cumplirse antes de que un espacio se considere apto para recibir visitantes. Recuerdo con claridad la reflexión de uno de los expertos que nos acompañó en este proceso. El territorio es como una casa. No todas las habitaciones están hechas para recibir visitas. Y tenía razón. No todo espacio natural debe ser abierto al público. Existen lugares que deben permanecer en la conservación estricta y otros que, con una adecuada planificación, pueden ser aprovechados para la educación ambiental, el turismo responsable y la conexión emocional con la naturaleza. Con el documento del Plan de Ordenamiento en Ecoturismo, parte de una fase de diagnóstico muy rigurosa. Antes de hablar siquiera de rutas, senderos o actividades, primero se debe ordenar la casa, es decir, entender cómo está compuesto el territorio, su topografía, sus ecosistemas, su biodiversidad, sus comunidades, sus riesgos. Se deben hacer inventarios turísticos, identificar el patrimonio natural y cultural, analizar la accesibilidad, revisar si hay infraestructura básica y sobre todo preguntarle a las comunidades si quieren formar parte del proceso. Este último punto me parece crucial. Muchas veces se ha promovido el turismo sin consultar quienes viven en el territorio y solo eso genera conflictos. Por eso uno de los aprendizajes más importantes, que es el diseño de una experiencia ecoturística, comienza con el diálogo comunitario, con sentarse con las familias tanto rurales, urbanas, indígenas, afrodescendientes y conocer sus expectativas, habilidades y temores. Si no hay consentimiento, si no hay participación, simplemente no hay sostenibilidad. En lo técnico, el plan de ordenamiento en ecoturismo contempla una fase, digamos, una vez que se hace la fase de diagnóstico y la fase del ordenamiento del territorio, se construye el plan estratégico, que eso es, ese plan estratégico conlleva al alistamiento del territorio y eso tiene un tiempo de ejecución de 5 años. 5 años donde se construye paso a paso, se definen los senderos, se mide la capacidad de carga, se diseñan las experiencias, se crean las señalizaciones, se capacita al personal, se articula la cadena de valor y solo hasta cumplir con ese plan de acción, el área protegida debe abrirse al público, no antes. Todo este proceso está pensado para garantizar la conservación del ecosistema y el bienestar de las comunidades. Uno de los elementos más valiosos de este enfoque es el monitoreo de impacto. No basta con abrir un sendero, hay que evaluar constantemente cómo está reaccionando el suelo, la flora, la fauna e incluso las personas que están haciendo uso turístico en el territorio. Si hay deterioro, si se evidencia estrés en la fauna o la sobrecarga en la ruta, se debe ajustar la operación. Y en ese sentido, el ecoturismo es dinámico, adaptativo y sensible. Otro aspecto fundamental es la capacidad de carga, un tema muchas veces ignorado. No se trata de llevar a la mayor cantidad de visitantes por día. Por el contrario, la recomendación es que sean grupos pequeños, de máximo 10 personas, lo que permite generar una experiencia más íntima, menos invasiva y más educativa. Recuerdo que nos decían en ecoturismo, menos es más. Y hoy más que nunca lo entiendo. La señalización también es parte central del proceso. No es poner flechas al azar, es construir un lenguaje visual que guíe, que informe y eduque. Cada señal tiene un mensaje, cada punto del sendero cuenta una historia. El ecoturismo bien planificado es en esencia una narrativa que conecta el conocimiento, la emoción y el entorno. Otro componente clave es el diseño de experiencia turística, que debe tocar no solo los sentidos, sino también las emociones. El visitante debe salir renovado, conmovido y comprometido, porque lo que vivimos dentro de un área protegida no es solo una visita, es una transformación, desde el saludo inicial hasta el último paso fuera del sendero.
Todo debe estar cuidadosamente diseñado para que el viajero no solo observe, sino que sienta, reflexione y se convierta en un embajador de la conservación. Y por supuesto, está el componente normativo. Todo lo que se haga en ecoturismo debe estar coordinado con las autoridades ambientales, las alcaldías, las universidades, los colegios y los demás actores del territorio. Nadie puede actuar por su cuenta. La planificación ecoturística es un trabajo en red donde cada eslabón debe estar conectado y alineado. Tuve la oportunidad de participar en el plan de ordenamiento de ecoturismo en el Santuario de Flora y Fauna Guanintá Alto del Río Fonce. Realmente fue una experiencia enriquecedora. Ver cómo cada paso del proceso se construía con rigurosidad, con participación y con compromiso me hizo reafirmar mi convicción. El ecoturismo no es un negocio, es una apuesta por la conservación. Hoy que tantos territorios ven en el turismo como una oportunidad, me parece vital recordar que no todo lo que parece atractivo puede promocionarse. Y planificar es la única manera de garantizar que el turismo no destruya lo que se viene a admirar. Aún hay muchos municipios donde se lanza una campaña turística con solo una foto viral, sin diagnóstico, sin infraestructura, sin reglas. Y luego cuando llegan las multitudes, el territorio colapsa. Eso no puede seguir pasando. Y bueno, a manera de conclusión, realmente esta herramienta del plan de ordenamiento en ecoturismo es realmente una gran guía para cualquier territorio que quiera desarrollarse con responsabilidad, porque no se trata solo de abrir la puerta, se trata de saber a quién recibimos, cómo lo hacemos, con qué propósito y qué dejamos como legado. Y el mensaje es claro, el ecoturismo, cuando se hace bien, es una herramienta poderosa para conservar, educar y transformar, pero cuando se improvisa puede ser más destructivo que cualquier otra actividad. Y bueno, hemos llegado al final de este gran episodio. Me gustaría cerrar con cuatro grandes conclusiones que resumo a continuación. El primero es que el turismo en territorios con vocación turística debe planificarse con responsabilidad, desde el conocimiento técnico, desde la participación comunitaria y el respeto profundo por los ecosistemas. Segundo, la normativa y las políticas públicas son herramientas fundamentales. No se deben ver como obstáculos, sino como aliados que orientan el desarrollo sostenible y evitan errores costosos. Tercero, la herramienta del estudio de indicadores de competitividad turística regional es una herramienta que ayuda a diagnosticar y a actuar con base a datos reales, no con suposiciones, permitiendo que las decisiones sean eficientes y justas con las comunidades. Y finalmente, la herramienta del plan de ordenamiento en ecoturismo es realmente un instrumento clave para operar en áreas protegidas, garantizando las experiencias auténticas, seguras y con impacto positivo para todos los actores involucrados. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Gracias y te invito a escuchar el próximo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, donde seguiremos explorando temas que nos conectan con nuestro territorio, nuestra identidad, nuestra responsabilidad como ciudadanos y como profesionales. Gracias por acompañarme y feliz noche para todos y hasta la próxima oportunidad.